Damos la bienvenida rápidamente a Alejandra Martínez. El informe internacional de noticias inicia en este momento. Compañera, adelante. Gracias, William. Lo hacemos con esta aparición tan esperada de la candidata demócrata Hillary Clinton después de las elecciones del 8 de noviembre. Así que conozcamos esta información. Clinton aprovechó su aparición para hablar de los cuestionamientos a la promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, formulada por el magnate Donald Trump. Clinton insistió en que la campaña electoral desnudó profundas divisiones en Estados Unidos, al que señala de ser el mejor país del mundo. Durante la última semana, mucha gente se ha preguntado si Estados Unidos es el país que pensábamos que era. Las divisiones expuestas en esta elección son profundas, pero por favor, escuchen. Estados Unidos lo vale, nuestros hijos lo valen, crean en nuestro país. Luchen por nuestros valores y nunca se rindan. El clima de decepción continúa dominando al electorado demócrata tras la derrota de Clinton. La exsecretaria de Estado obtuvo más votos que su rival republicano en el sufragio popular, pero Trump se impuso en el sistema de voto indirecto del colegio electoral. La excandidata presidencial confesó que durante la última semana hubo ocasiones en que no quiso salir de casa, en medio del clima de decepción tras esta derrota demócrata en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Admito que venir aquí no fue lo más fácil para mí. Hubo ocasiones la semana pasada, cuando todo lo que quería hacer era acurrucarme con un buen libro o nuestros perros y no salir de casa nunca más. La ex candidata presidencial fue homenajeada por el grupo de apoyo a niños desfavorecidos Children's Defense Fund, donde trabajó como abogada en los 70, antes de servir como titular de la junta directiva. El primer ministro japonés Shinzo Abe expresó su deseo de que él y el presidente electo estadounidense Donald Trump se digan sus sueños sobre el futuro en la reunión que sostendrán hoy en Nueva York. Abe se convertirá en el primer líder mundial en reunirse con Trump, quien ha dicho que sacará a Estados Unidos del proceso para culminar el acuerdo transpacífico de cooperación económica. Argentina extraditó hoy al colombiano Henry López Londoño, alias Mi Sangre, a Estados Unidos, donde está acusado de liderar una organización que traficaba cocaína. El Ministerio de Seguridad argentino informó que el supuesto capo de la droga, detenido en las afueras de Buenos Aires en el 2012, fue enviado a ese país en un exitoso operativo realizado por la Policía Federal. Londoño fue entregado a las autoridades estadounidenses, que lo trasladaron al estado de Florida. Estas son las imágenes del supuesto capo en el avión para su traslado y fueron difundidas esta mañana por las autoridades. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró que los países productores de petróleo tienen la voluntad de establecer un acuerdo para reducir la producción y fortalecer los precios del barril del crudo. Y ya hay la suficiente conciencia y la suficiente voluntad de los países OPEC en primer lugar para dar el paso que tenemos que dar en el mes de noviembre. Un acuerdo contundente de reducción de la producción y de construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado y la recuperación del precio petrolero. Maduro dijo que en las próximas semanas se realizarán reuniones para adoptar un acuerdo y anunciarlo, tras reunirse en Caracas con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barkindo. Los precios del crudo, que superaban los $100 por barril a mediados de 2014, llegaron a menos de los $40 a principios de este año. A mediados de septiembre, los miembros de la OPEP se comprometieron a limitar su producción. El precio del petróleo en los mercados internacionales subió el martes ante la perspectiva de un posible acuerdo entre productores. Los residentes de Táchira, estado venezolano fronterizo con Colombia, viven una pesadilla para cargar gasolina, especialmente por los precios exorbitantes que el gobierno estableció para evitar contrabando del combustible subsidiado al país vecino occidental. El gobierno habilitó estaciones alternativas en la provincia fronteriza con Colombia para evitar contrabando del combustible subsidiado al país vecino occidental. Los residentes de Táchira reclaman que viviendo en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo paguen 300 o 330 bolívares por litro.
casi 50 centavos de dólar, mientras que en el resto del país el litro cuesta apenas un bolívar. El ratón de laboratorio somos nosotros los gochos, los tachirenses, ¿sí? ¿Por qué no todo el Estado? ¿Por qué no todo el país? Bueno, pues es una política de Estado que se implementa en base a que somos un Estado de frontera. Los tachirenses pueden adquirir un chip para su vehículo que certifica que son venezolanos y desean echar gasolina en los expendios regulares. Sin embargo, pueden pasar horas en las filas antes de que puedan cargar su tanque. Hice una cola de 2 horas para echar gasolina y cuando ya iba a llegar se acabó la gasolina. Venezuela y Colombia reabrieron su frontera en agosto pasado. El presidente Nicolás Maduro había cerrado la frontera por un ataque armado contra una patrulla militar venezolana que dejó 3 heridos y que atribuyó a paramilitares colombianos. El mandatario también argumentó que grupos ligados al narcotráfico traficaban gasolina y productos subsidiados en el límite entre ambos países. En medio de una actualidad dominada por los escándalos del rey Felipe VI de España, pide al gobierno y los diputados trabajar para que la corrupción sea un triste recuerdo. Un pedido formulado en la inauguración de la nueva legislatura, tras una lista de escándalos que han involucrado al gobernante Partido Popular, el socialista PSOE y hasta a miembros de la propia familia real. La corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar. Felipe aboga por una regeneración moral de la vida pública para recuperar la confianza de la población, cuando un informe de Transparencia Internacional revela que 80% de los españoles cree que el gobierno lo está haciendo mal a la hora de combatir la corrupción. El acto del jueves deja atrás 10 meses de parálisis política por la incapacidad de los partidos para formar una mayoría de gobierno. El monarca invitó a las fuerzas con representación en el Congreso a dialogar para pactar ley a ley, empezando por los presupuestos. La organización Podemos prefirió hacer una protesta simbólica en las actividades protocolares de la jornada, al igual que formaciones independentistas de Cataluña y el País Vasco. La Policía Federal de Brasil detuvo al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, como cabecilla de una organización criminal que desvió decenas de millones de dólares de obras públicas, entre ellas la reforma del Estadio Maracaná. La operación deriva de la investigación Lava Jato, que desde 2014 ha enviado a la cárcel a decenas de empresarios y políticos por su implicación en una red de sobornos que fraguaba licitaciones en la estatal Petrobras. Son investigados los crímenes de pertenencia a una organización criminal, corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero, entre otros crímenes que aún pueden surgir. Lavagem de dinheiro, entre otros crímenes que ainda poderão surgir. El arresto tiene lugar en un marco de protestas de los funcionarios de Río contra los planes de recortes presentados por el actual gobierno para tapar un déficit fiscal que quebró al segundo estado más rico y poblado del país. Así finalizamos con el acontecer internacional. A esta hora seguimos contigo, William. Así es, María Alejandra. Vamos rápidamente a hacer una pausa comercial y cuando regresemos conoceremos cómo se están llevando a cabo los operativos de inspección de autobuses extraurbanos. Esto con la finalidad de evitar accidentes en esta época de fin de año. Lo conoceremos en las noticias departamentales en instantes.